Dios bendiga, pueblo. Interesante los tiempos que estamos viviendo. De acuerdo a un artículo escrito por Amanda Casanova para ChristiansHeadlines.com, Greg Laurie, pastor principal de Harvest Christian Fellowship en California, afirmó en su más reciente serie de sermones sobre el fin de los tiempos que la segunda venida de Cristo será diferente del rapto de la iglesia. Algo que no pude ignorar y que me llevó a la pregunta obvia: ¿diferente cómo? De acuerdo a Laurie, a veces hay confusión sobre el rapto y la segunda venida. La segunda venida de Jesús es la respuesta a la oración que la iglesia ha estado orando durante 2000 años. El rapto, un evento real que podría suceder en cualquier momento, dijo Laurie. Dijo que para el rapto de la iglesia, Jesús dijo que vendrá como ladrón en la noche, refiriéndose a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Mientras que en la segunda venida, todo ojo verá su regreso, según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Ahora, por supuesto, este es su punto de vista, su opinión, la cual respetamos. Personalmente, yo he llegado a una conclusión diferente. Me explico. El rapto de la iglesia, la segunda venida y el día del Señor son eventos diferentes. No son los mismos como muchos lo ponen. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Muchas veces la usamos, pero no se encuentra en la Biblia. La palabra que usa el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses es arrebatados, arrebatamiento. ¿Cómo yo conozco esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, registra y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, registra, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, los muertos van a resucitar primero y los vivos van a ser arrebatados. Capítulo 1, versículo 7 del libro de Apocalipsis, registra y dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Escuche bien, pues. Durante el evento conocido como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, claramente registra que el Señor viene en una nube a buscar a su iglesia, y todo ojo le verá. No registra que viene como ladrón en la noche, viene en una nube y todo ojo le verá. Este es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, como usted lo quiera poner. Ahora, ¿por qué tanta confusión? Escúcheme, porque muchos creen, opinan y aseguran que el día del Señor es el mismo evento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y no lo es. Son eventos diferentes, pueblo. Escúcheme. En la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo está hablando claramente del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en el capítulo 5, comienza a hablar del día del Señor. La expresión como ladrón en la noche la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Y Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 2. Siempre asociada con el día del Señor, con el día de la ira de Dios, con las copas de la ira de Dios, con las cuales comienzan a abrirse después de la gran tribulación, pueblo. Vamos a tomar primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Registra y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor, contrario a lo que muchos afirman, no es el día del arrebatamiento de la iglesia. No es el día del rapto, como lo quieren poner. Escuche bien, libro de Joel, capítulo 2, versículos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel capítulo 2, versículo 2. Registra: día de tinieblas, refiriéndose al mismo día del Señor, y de oscuridad, día de nube y de sombra, día terrible. Joel capítulo 2, versículo 31. Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, escuche bien, pueblo, y espantoso de Jehová. Ahora, son muchos los que se refieren a este día como el día de la ira de Dios, con los cuales concuerdo. Por supuesto, usted no tiene que concordar conmigo, ese soy yo. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ahí es donde se encuentran las copas de la ira de Dios. Ahora, algo que me llamó la atención es el versículo 15, donde registra: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Léase las copas de la ira, hermano, porque es un capítulo un poquito largo. Pero léase en el capítulo 16 de Apocalipsis las copas de la ira. Definitivamente, pueblo, el día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia, como muchos lo ponen. El arrebatamiento de la iglesia ha de ser un día de gozo, no un día espantoso, no un día terrible, imposible, hermano. Escúcheme, ya hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, hemos hablado del día del Señor. Ahora queremos hablar de su segunda venida. Escúcheme, la segunda venida del Señor es el evento que muchos interpretan como la manifestación visible de Dios, donde el Señor desciende con sus ejércitos celestiales a establecer su reino. Después, escuche bien, después de la gran tribulación y del día del Señor. Libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34. Registra y dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Registra y dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimos, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Registra y dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Escuche bien, pueblo. Si analizamos bien esta porción bíblica, vamos a llegar a la conclusión que es el Señor el jinete del caballo blanco, el cual claramente viene en un caballo blanco. Sin lugar a dudas, escuche bien, por la magnitud y alboroto del evento, podemos asumir que todo ojo le verá. Pero asumir que aquí viene una nube, en mi opinión, es incorrecto. Aquí viene montado en un caballo blanco y los santos, la iglesia, vienen con él. Al final de lo que conocemos como el día de Dios, como la ira de Dios. Obviamente, la iglesia fue arrebatada, pueblo, antes de la ira de Dios. ¿Cómo yo sé esto, hermano? Libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Registra y dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa, hermano. La ira de Dios no se refiere a la gran tribulación como muchos afirman. No es la gran tribulación. Lamentablemente, esto es incorrecto y un tema para otro día, hermano. Escuche. Sin lugar a dudas, pueblo, el Señor viene en una nube a arrebatar su iglesia, a llevarse su iglesia. Todo ojo le verá. No viene como ladrón en la noche. Ahora, inmediatamente, escuche bien, después del día del Señor, registra que viene como ladrón en la noche, montado en un caballo blanco con sus ejércitos celestiales, con la iglesia. Soy de los que opinan, escuche bien, que el peligro para la iglesia no está en quedarse cuando el Señor venga por ella, hermano, sino en ser sorprendida con la guardia baja. Más claro, no canta un gallo, pueblo. Dios lo bendiga.